todos. Mi nombre es Katy Méndez, de parte del Instituto Bíblico San Jerónimo. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra lección divina de Cuaresma. Sí, es muy grato poder compartir con ustedes esta tarde. Nos estarán acompañando en este ejercicio, en cada paso nos irán guiando la Nitza Colina, Eunice Guerrero, nuestro diácono Víctor Pineda y Blanca Casillas. ¿Sí? También nos estará acompañando mi compañero y amigo Jorge Cervantes, que nos estarán dando unas recomendaciones. Adelante, Jorge. Gracias, Katy. Pues sí, bienvenidos todos a este ejercicio de lección divina, este diálogo con el Señor. Y bueno, pues queremos invitarlos a que estén dispuestos a que vayan profundizando en este caminar, en este espacio de relación con Dios. Y antes de empezar, queremos hacerles algunas recomendaciones que ya hemos hecho en algunas ocasiones, pero que no está de más recordarlas. Así que, Katy, ¿con qué empezamos? Bueno, primero les recomendamos estar en un lugar tranquilo para poder así encontrarnos con Jesús por medio de su palabra. Muy bien, y vamos también a pedirles que tengan su Biblia a la mano, aunque en este caso la lectura la hemos tomado literalmente del misal para que no cambien las palabras que vamos a escuchar hoy contra las que vamos a escuchar el próximo domingo. Recuerden que nuestra lección divina de hoy es sobre la lectura del Evangelio del domingo, del quinto domingo de Cuaresma, esto es del próximo domingo. Así que si tiene usted su misal, también le sirve, puede usted tomar su misal o puede usted tomar su Biblia. Bueno, les pedimos también, si pueden tener a la mano, un cuaderno para ir llevando paso a paso nuestra lección. Y pues, ¿para qué queremos un cuaderno si no tenemos con qué escribir en él? Así que también un lápiz o una pluma que ustedes tengan a la mano para que puedan hacer las anotaciones que consideren convenientes y que les sirvan en este ejercicio de diálogo. Bueno, también ahorita es muy importante que nos dispongamos a la escucha, sí, que recibamos para poder recibir de corazón el mensaje que Jesús nos quiere transmitir a partir de este ejercicio. Es importante también tener el ambiente adecuado. Si usted lo puede hacer, recójase en un lugarcito por ahí, un rinconcito de su casa. Si tiene usted una vela, la puede usted encender para que inspire así la luz del Espíritu Santo, que la vea usted ahí en esa llamita que está prendida en esa vela, o alguna imagen o algún adorno que le recuerde a usted que está en presencia de Dios. Les pedimos también que tengan sus micrófonos apagados para que no haya tanto ruido y distraiga a nuestros compañeros y así sacar el mejor provecho de este ejercicio. Y finalmente, una recomendación que es importante en estos ejercicios es el aprender y el ejecutar el silencio. Vamos a tener espacios de silencio, espacios donde se pueda dar este diálogo del que estamos hablando, así que estemos preparados. Y bueno, ya que estamos hablando del silencio, pues vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer siempre que vayamos a acercarnos a la Sagrada Escritura. Y esto primero que tenemos que hacer, pues es la invocación al Espíritu Santo. Así que los invitamos a que mentalmente, porque ya Katy les recomendó los micrófonos apagados, nos vayan siguiendo en esta oración inicial al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos auxilie y nos ayude a sacar provecho de nuestro ejercicio de hoy. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios, Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros tus 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras.
Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y creamos en ti su Espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a empezar con nuestro ejercicio de lección. Vamos a darle la palabra a nuestro diácono Víctor Pineda, que es el que nos va a estar acompañando y guiando en este primer paso. Adelante, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Qué alegría pues estar aquí en esta lección divina con esta temática de la Cuaresma, teniendo pues presente este camino, este recorrido que hacemos con la finalidad de llegar pues a la cumbre pascual, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, esta lectura especialmente pues previa ya al Domingo de Ramos, previa a, pues, al momento culmen del tríodo pascual, nos ayuda a poder comprender. Entonces vamos a comenzar con unas pequeñas pistas que nos van a poder tener pues un poquito más de claridad para poder interpretar este texto. Bueno, nos ponemos entonces en sintonía. Pues este es un texto del Evangelio de San Juan, recapitulando, recordando un poco, y pues que nos va a ayudar mucho también a comprender el lenguaje y la finalidad pues de esta lectura. Es tener presente que este fue el último evangelio en ser escrito de los 4 que tenemos, aproximadamente entre los años 90 y 100. Por lo tanto, pues nos vamos a topar con una teología muy madura, muy profunda sobre lo que Jesús pues tuvo ahí en su vida, y especialmente pues en los acontecimientos importantes. Los destinatarios de este evangelio pues va a ser una comunidad de judíos convertidos al cristianismo, por lo tanto una comunidad perseguida también y con influencia de varias doctrinas que pues ahí dificultaban ahí la interpretación y la comprensión de Jesús. Este evangelio también tiene la finalidad de testimoniar la fe en Jesucristo, es decir, de suscitar la fe en aquellos quienes escuchaban el testimonio que Jesús pues se veía reflejado ahí en el texto, y especialmente pues el poder salvífico de su pasión, muerte y resurrección. El tema de la glorificación, que es con uno que nos vamos a topar en este texto, es el eje central del evangelio, ¿sí? El evangelio de San Juan va a tener el tema de la glorificación como principal. En boca de Jesús estará una y otra vez esta palabrita glorificar, y lo que significa esta palabra glorificación es el misterio pascual de Jesucristo, ¿sí? Siempre que Jesús diga espero la glorificación o la gloria, es su pasión, muerte y resurrección. Es en el acontecimiento en donde se va a realizar la salvación plena de nosotros los seres humanos. Entonces, por eso es un tema central. Y este evangelio es considerado también por muchos como el evangelio espiritual, ¿sí? Para aquellos que ya hemos podido tener un poquito de encuentro con este evangelio, pues vemos que su teología es muy profunda, aborda pues lo que Jesús vivió de una manera muy teológica y muy espiritual, ¿sí? Es por eso que este evangelio se le llama el evangelio espiritual. Ahora vienen algunas pistas para poder realizar esta lección, que es el primer paso. Lo primero para responder sería a la pregunta ¿qué dice el texto? Sí, vámonos primero con identificar, entender y comprender qué es lo que dice el texto literalmente, ¿sí? Captar aquello que está sucediendo en el texto, qué personajes hay, en qué tiempo se está desarrollando,
qué tema Jesús está tratando de explicar, de enseñar, en qué lugar y cuál es el mensaje principal. Estas serán parte así de esta primera pregunta: ¿qué dice el texto? Como ayuda, como consejo, pues nos puede servir, especialmente por ser un texto un poco largo, nos podemos enfocar en palabras o frases muy concretas que pueden llamar la atención y a partir de ahí poder hacer la reflexión. También es importante identificar, subrayar y tener ahí muy presente aquello que no entendí del texto para poderlo reflexionar un poco más y darle un poco más de tiempo a esas cuestiones y poder tener un encuentro más fecundo con la palabra. Y como sugerencia principal es leer y releer varias veces el texto para comprender. Este primer paso es lectura, es comprensión, ¿sí?, de lo que viene aquí en el texto. Vamos entonces a dar una leída a lo que sería el texto que vamos a reflexionar. Entonces estamos en este Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 26. Vamos a escuchar este Evangelio, lo vamos a leer detenidamente. Dejaremos unos pequeños segundos para poder asimilar lo que el texto nos dice y poder pasar a una especificación de ciertas palabras, de ciertas frases que nos puedan ayudar a comprender el texto. Dice así este Evangelio de San Juan: entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, habían algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús, y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Dejemos un pequeño momento de silencio para asimilar lo que hemos escuchado de este Evangelio. Vamos ahora a pasar a un poco de clarificar el texto para que nos pueda ayudar a comprender algunas cuestiones específicas que viene en estos versículos. Primeramente, como ahorita ya señalaba, pues estamos ante el Evangelio de San Juan. Es importante especificar que el Evangelio de San Juan se divide en dos grandes partes: el libro de los signos y el libro de la gloria. El libro de los signos serían los 12 primeros capítulos, que es la manifestación de Jesús a través de sus signos y prodigios. Jesús que está continuamente haciendo estas enseñanzas, estos signos, y después vendrá el libro de la gloria, que sería la segunda parte del Evangelio, y sería el momento culmen de Jesucristo
en donde se realizará su glorificación. Por eso es el libro de la gloria. Esta especificación es importante porque estamos en el capítulo 12. Este texto que acabamos de leer sería la conclusión de la primera parte de la obra de San Juan y la preparación para la segunda parte. Por lo tanto, este discurso que Jesús y que acabamos de escuchar sirve como un puente para pasar ahora sí al tiempo de la gloria, a este libro de la gloria. El texto menciona que pues algunos griegos solicitan a Jesús el poder verlo. La mención de algunos griegos nos hace pensar, y los especialistas así lo identifican, que se tratan de griegos prosélitos, es decir, personas de origen griego y no judío, pero que habían aceptado la fe judía, es decir, convertidos al judaísmo. Sin embargo, estos griegos que pues eran conversos al judaísmo eran considerados como judíos de segunda clase, ¿sí? Nunca se podían equiparar a los judíos pues nacidos de familia judía y de raza judía. Solamente podían participar de ciertos cultos como la Pascua judía, que en este caso el texto nos dice que suben para poder celebrar esta fiesta de la Pascua, la fiesta fundamental para los judíos. La intención entonces de estos griegos prosélitos era poder ver a Jesucristo. Es pues muy interesante que esta petición pues está muy llena de fe, a pesar de ser pues no de descendencia judía, de querer ver a Jesucristo y pues escucharlo, recibir tal vez alguna palabra de él. Esta petición que hacen estos griegos suscita entonces el importante discurso que Jesucristo va a enunciar con este tinte universalista de la salvación, ¿sí? Y es muy importante porque se tenía la idea que la salvación estaba reservada solamente para los judíos y no para los extranjeros, en este caso no para los griegos conversos. Por lo tanto, el discurso que va a dar Jesús y esta enseñanza pues tiene este tinte. La salvación y la glorificación va a servir para todos los hombres, tanto judíos como griegos. Por eso es muy importante esta especificación de algunos griegos. Después viene el tema de la glorificación del Hijo del Hombre. Estos versículos que acabamos de escuchar, especialmente la frase "ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado", es la afirmación pues total, definitiva de la glorificación de Jesús. Jesús nos está diciendo que ya viene el momento en el que va a sufrir su pasión y su muerte y especialmente su resurrección. Recordemos que estamos en el capítulo 12, todavía faltará pues unos varios capítulos para que se den todos estos acontecimientos, pero ya desde este momento Jesús nos está anunciando que va a llegar su glorificación. Para ejemplificar cómo es que va a suceder esta glorificación, Jesucristo va a enunciar una especie de parábola, que sería la parábola del grano de trigo. Jesús nos dice que el grano de trigo tiene que morir para que pueda dar fruto. Esa es la condición pues que no se puede suplir. Entonces se explica la necesidad del rompimiento y la transformación trágica y dolorosa para que se suscite un fruto pleno y perfecto. Así como no puede haber fruto de trigo sin que el grano se destruya, no puede haber también, ahorita como va a decir Jesucristo, su glorificación. Incluso nos dice, si no se realiza este rompimiento y esta transformación, no habrá ningún fruto y todo el proceso de desarrollo será infecundo. Por lo tanto, aquí este rompimiento y transformación trágica y dolorosa de la cual habla Jesús sobre este grano sería su pasión y muerte que habrá de sufrir. Y este fruto pleno y perfecto del que habla Jesús, que es necesario para que tiene que surgir de este rompimiento, será la resurrección de Jesucristo y la salvación de los hombres. Entonces, esta parábola es para explicarnos cómo es que se dará la glorificación que en un futuro va a suceder. Después viene, por último,
esta última sección de exhortaciones que Jesús lanza pues a estas personas, a sus discípulos. En este contexto de las implicaciones de su glorificación, que va a ser su pasión, muerte y resurrección, Jesucristo dice y les dice a sus discípulos muy, muy fuerte que tienen que soportar lo mismo que Él soportará. ¿Sí? Esto con la finalidad de participar en la glorificación que se va a realizar en Él. No solamente Jesús es el único que va a ser glorificado, sino que invita a sus discípulos a participar de esa glorificación. Pero si quieren participar, tienen que soportar lo mismo que Él va a soportar. Jesucristo entonces exhorta a los discípulos a perder y sacrificar su vida para ganar la vida eterna. Y esta va a ser una de las exigencias más fuertes, más fundamentales, más radicales que Jesús va a dar a sus discípulos. Pero ojo, este perder y sacrificar la vida no es en un sentido de desprecio de la vida terrena, ¿sí? Sino en ver la vida eterna como el fin absoluto y primordial del hombre, y la vida terrena como un medio para poder llegar a la vida eterna. La vida terrena como un medio, porque lo importante es la vida eterna. Ese es el significado de perder y sacrificar. Por último, Jesús exhorta, igualmente en este contexto de seguimiento de su pasión y muerte, a servirlo y seguirlo. Es una exhortación también radical, fuerte, un imperativo de Jesús. El ser servidor consistirá en poner siempre en prácticas sus enseñanzas y mantenerse permanentemente en fidelidad y seguimiento. Este significa servirlo y seguirlo. Poner en práctica sus enseñanzas y mantenerse firme, mantenerse fiel. La finalidad de llegar a ser servidor de Jesús será el tener una comunión perfecta y plena con Jesucristo. Ese es el sentido de esta exhortación. Participar de esta comunión perfecta y plena con Jesucristo hasta el punto en el que se diga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Es decir, donde esté mi discípulo, yo sea imagen, yo esté ahí presente porque Él es perfecto, Él está en comunión perfecta conmigo. Y hasta el punto también de poder llegar a decir que será honrado por mi Padre. Ese es el mensaje que Jesús les da, esta exhortación de perder y sacrificar la vida y de servirlo y seguirlo, en este contexto de pasión, muerte y resurrección. Para poder profundizar más esto, vamos a dejar un tiempo de silencio para poder volver a leer el texto, para poder releer estos versículos que acabamos de un poco reflexionar, para que cada quien haga su propia análisis del texto, para que puedan identificar detalles que llamaron la atención y podamos profundizar y seguir caminando en estos otros pasos de la lección divina.
Bueno, después de esta primera parte, de este primer paso, de lo que es la lección o lectura del texto y su contexto, que bien nos ha explicado Víctor, pasamos al segundo paso, que es la meditación. Y en este paso nos va a acompañar Nitza Colina. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes, noches. Es un gusto estar con ustedes tratando de meditar la palabra de Dios. Y es precisamente este el segundo paso, la meditatio o meditación. Y vamos a ver en qué consiste, porque es muy fácil pensar, bueno, meditar, pongo los ojos en blanco o de qué se trata, ¿verdad? Pues la meditación, fíjense, en la antigüedad estaba muy relacionada con la repetición de los textos sagrados durante todo el día. ¿Para qué? Para que quedara impregnada tanto en la mente como en el corazón. Y esto lo comparaban con la rumia o el rumiar de un animal. ¿Y qué es rumiar? Pues para eso pudiéramos tomar de ejemplo a este animal, la vaca, por todos conocidos, ¿verdad? Que se pasa todo el día masticando y masticando, ¿hasta qué? Hasta que extrae todo el jugo, y es entonces cuando se puede tragar el alimento. Bueno, pues para nosotros, ¿qué sería? Sería masticar la palabra de Dios hasta que quede impregnada en nuestra mente. Pero no solo en nuestra mente, sino lo principal es de la mente trasladar esta palabra al corazón. ¿Para qué? Para que el mismo Dios sea nuestro alimento. Este paso entonces consiste ¿en qué? Pues en desmenuzar, así como cuando agarramos el pollo y lo estamos haciendo hebritas, bueno, pues así vamos a meditar, vamos a desmenuzar la palabra por palabra, buscando qué dice, y esto quisiera yo recalcarlo mucho, qué dice de mí el texto. También pudiéramos preguntarnos, ¿qué me dice a mí el texto? Dejarme empapar para que su palabra caiga en esa tierra firme y fértil. Meditar entonces, pudiéramos ver que tiene muchas acciones tales y como masticar, rumiar, repetir, recordar, penetrar, descubrir, asimilar, pero sobre todo sentirme interpelado por la palabra de Dios. Para este paso, tal vez nos ayudaría repetir la palabra que más nos llame la atención. O tal vez será una frase o una imagen donde nos haga descubrir su mensaje, o a lo mejor nos podemos identificar con alguno de los personajes. Nos pondremos entonces ante el texto y tal vez pudiéramos preguntarnos, ¿qué dice el texto de mí? Pero aquí quisiera yo recordar que es a mí, no a nosotros. Tengo que utilizar a mí. ¿Qué me dice a mí? En mi contexto, en mi diario vivir, en lo que me preocupa, en lo que me alegra. ¿Qué quiere Dios de mí a través de su palabra? Yo quisiera volver, si me lo permiten, releer el texto. Y les propongo, si les parece bien, cierren sus ojos para que la palabra de Dios penetre, no lo lean. Ahora yo les pido que cierren sus ojos
y escuchen esa voz del Señor que dice en estos pocos textos, en estos seis versículos, ¿qué es lo que a mí personalmente me está diciendo? Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús, y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Caramba, lo primero que pudiéramos ver aquí, y yo propongo, ¿verdad? Siempre les digo cuando estamos viendo una lectura, si a ustedes algún verbo les llama la atención, subráyenlo, porque eso nos hará que nos recuerde todo el día masticar este verbo. Por ejemplo, yo encontré en este texto muchos verbos que significan una acción. Por ejemplo, encontré llegar, adorar, acercar, pedir, querer, producir, amar, asegurar, servir, seguir. Tal vez tú, hermano, te puedas detener a alguno de estos verbos que te llame la atención, pero no nada más para que me llame la atención, porque fíjense, este pasaje es muy significativo para nuestro camino cristiano. Nos habla, en primer lugar, como ya lo decía Víctor, de unos griegos. ¿Y qué querían esos griegos? Pues querían ver a Jesús. Lo quieren conocer. Y aquí lo importante, no nada más lo quieren conocer, se acercan a Felipe para que lo lleve a él. Felipe se encuentra a Andrés y los dos le hacen saber esta petición a Jesús. Aquí yo me detengo y me pongo a pensar, ¿no me debería yo de detenerme, acercarme para conocer a Jesús? Porque una cosa sí te digo, hermano, si tú crees que ya lo conoces, pues caramba, día a día tenemos que voltear a verlo y ver su imagen. Y también pudiera yo preguntarme, ¿quién me conducirá a él? ¿Quién me lo señalará? ¿Quién me lo hará ver? Hay muchas personas que pasan por nuestra vida y nos quieren enseñar a Jesús. Y nos quieren llevar a él. Pero a lo mejor en nuestro trajín de todo el día no nos detenemos a pensar que esa persona quiere llevarme a Jesús. Me detuve también en mi deseo de verle, de escucharle. Y esto me pone, pues, a buscarlo en la Sagrada Escritura, pero también en mis hermanos, en mi contexto, pero sobre todo en mi corazón. Porque Jesús, créanlo, hermano, está en ti, está en mí, está en todos los que creen en él. También quisiera yo llamar la atención, así como lo hizo Víctor, ¿verdad?
que Jesús nos habla en la hora, nos habla en la glorificación, pero me llama también la atención ese grano de trigo, esa pequeña semilla que si no muere, no podremos tener ese fruto, ese pan que todos los días llevamos a la boca. Y también preguntarme, pues, si ese trigo tiene que dar fruto, ¿acaso soy yo esa buena tierra donde puede germinar ese grano? O tal vez necesito a mi tierra ponerle abono porque ya está muy reseca. O escarbar bien en mi corazón para poder ser esa tierra fértil. Para que ese grano que es la palabra de Dios pueda crecer. O a lo mejor puedo quitarle la hierba que está ahogando ese grano. O qué sé yo. Lo que sí está claro es que también yo tengo que ser grano para poder dar fruto. A lo mejor las preocupaciones, las contrariedades, las enfermedades, las angustias, los sinsabores de la vida hacen que mi vida se pierda. Y todo esto lo único que hace es separarme de la escucha de la palabra. Y también pudiera yo preguntarme, ¿cómo es mi servicio a los demás? ¿Este servicio que me acerca más a Jesús? ¿O a lo mejor me hace perder el rumbo de ese camino? O a lo mejor preguntarme, ¿lo sigo o quiero ir delante de él? ¿Confío en que su camino es el indicado o me rebelo y me voy por el camino más ancho? Eso es muy fácil de lograr, hermano. Pero ahora yo quisiera decirte que yo, en lo particular, me quedo con esta promesa que me taladra el corazón, la cual me dice, todo aquel que me sirva será honrado por mi Padre. ¿Con qué comparaciones o con qué acciones te identificaste, hermano? ¿Dónde te reflejaste? ¿Te identificó? ¿Te cuestionó? ¿Te interpeló? Para que entonces podamos contestarle al texto lo que a mí me dice. Querido hermano, te dejo meditando por unos minutos estos versículos, porque ten por seguro que el Señor se hará presente en tu corazón y podrás escuchar su voz. Mastica, mastica, mastica.
Bueno, hermanos, después de rumiar, meditar, descubrir y asimilar la palabra de Dios y encontrar qué nos dijo a cada uno de nosotros en este segundo paso, ahora vamos al tercer paso de nuestro ejercicio, la oratio u oración, y la cual nos estará guiando Eunice Guerrero. Adelante, Eunice. Pues buenas noches, también es un gusto estar con ustedes, estoy muy contenta de poder compartir este espacio y este momento, y bueno, pues les voy a acompañar durante el momento de la oratio, ¿sí? Y bueno, pues para comenzar, la Lectio Divina, pues ya en sí, toda ella es una escuela de oración. Sin embargo, dentro de la Lectio, pues hay este espacio, este momento que es dedicado a expresar pues las reacciones que emanan del corazón al momento que nosotros pues leemos el texto, ¿sí? Y este momento pues es la oración, ¿sí? Y pues la oración ha sido definida por muchos, pues por muchos santos, y uno de ellos pues es San Juan Damasceno, que él define a la oración como una elevación del alma hacia Dios, ¿sí? Y la pregunta que va a orientar este tercer paso es, ¿qué me hace decir a Dios este texto? ¿Sí? Esta es la pregunta con la que vamos a guiar este tercer paso. ¿Qué me hace decirle a Dios el texto? San Agustín nos mencionaba que pues lo que nosotros encontremos en el texto, todo esto que hemos encontrado en el paso de la meditación, es un reflejo de nosotros mismos, ¿sí? Entonces todas estas palabras o este personaje que me llamó la atención es un reflejo de lo que yo pues de lo que yo tengo en mi corazón y deseo entregarle a Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a coger el texto en este tercer paso? Bueno, pues les voy a mencionar algunos tips que nos puedan servir para lograr pues este diálogo con el Señor, ¿sí? Uno de ellos pues podría ser, si yo encontré una frase que me llamó la atención, que tengo en mi cabeza, que le estoy dando vueltas en este momento, pues la puedo repetir, ¿sí? La puedo repetir al momento de estar haciendo mi oración. Por ejemplo, pues, Señor, llévanos a Jesús, Señor, llévanos a Jesús. La puedo estar repitiendo en el momento de la oración. O tal vez este texto me hizo que yo quiera alabar a Dios, ¿sí? Alabarlo por algo que me está pasando en este momento, por muchas cosas, y pues si me nace alabarlo, puedo hacer una oración de alabanza, o tal vez acción de gracias. Tal vez yo quiero darle gracias a Dios en este momento, el texto pues me ha movido a contestarle de esta manera, o una súplica, ¿sí? Si yo quiero pedirle algo al Señor, pues este es el momento de hacerlo, de hablarlo, de expresárselo. Señor, pues necesito esto, me hace falta esto, ¿sí? O incluso si en este momento de oración pues no tengo palabras que expresarle a Dios, ¿sí? Pues el silencio también es una respuesta. Recordemos que la oración pues es un diálogo entre el Señor y yo, y tal vez pues no se me viene a la mente algo que contestarle, pues el silencio también puede ser una respuesta, es una respuesta de confianza, de abandono, de obediencia, incluso pues de aceptación, ¿verdad? Lo que Él me está diciendo, yo lo acepto. Tal vez solamente podamos responder con un sí o con un no, de lo que mi corazón pues va a expresar en este momento de oración, ¿sí? También el orante pues se puede convertir en un intercesor. Podemos ser solidarios con los intereses y necesidades de nuestros hermanos. Si al leer el texto se me viene a la mente algún hermano, alguna persona en especial, pues puedo ponerla en mi oración y presentársela a Dios, presentarle sus necesidades. Si yo sé que Él tiene necesidades, tiene alguna situación en especial, pues puedo hacer una intercesión de mi hermano. Entonces, pues en este momento es donde vamos a hablar con Dios, a expresarle todo lo que hemos encontrado en el texto, y
pues bueno, vamos a comenzar realizando una oración comunitaria. Sí, los voy a acompañar con la oración comunitaria para luego soltarlos en una oración pues ya más personal, ¿sí? Entonces pues voy a ponerme en oración, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, pues te pedimos esta noche que enciendas ese fuego en nuestros corazones, el fuego que encendiste al momento que los griegos fueron a buscarte, ese fuego que encendiste en el corazón de ellos, de los griegos, que a pesar de no ser judíos, ellos se acercaron a ti, te buscaron, querían conocerte. Señor, también, pues espero que en esta vida cada uno de nosotros encontremos personas como Felipe, como Andrés, que nos tomen de la mano y nos lleven pues a conocer a Jesús, que es cierto, no hemos terminado de conocerlo, por más que estudiemos, que leamos, realmente solamente pues un encuentro contigo es el que nos hace conocerte y conocer ese amor tan grande que tienes para presentarnos. Entonces pues que encontremos en nuestro camino estas personas que nos vayan guiando a conocerte, pero pues no solo eso, que no nos quedemos en esto, sino que nosotros mismos podamos ser como Felipe o podamos ser como Andrés, tomar de la mano a nuestros hermanos y guiarlos a conocerte, que seamos un instrumento, que intercedamos por ellos ante Jesús y le digamos, mira Jesús, aquí están estas personas, mi familia, mis amigos, mis seres queridos que quieren conocerte. Sí. Señor, pues también en esta noche, en este momento, te pedimos pues que seamos como ese grano de trigo. Tenemos que morir a nosotros mismos, morir a nuestros egoísmos, a nuestras envidias, a nuestros malos pensamientos, a nuestras desobediencias, a nuestros egos. Tenemos que morir un poco cada vez a nosotros mismos para poder lograr esa transformación y dar fruto. Entonces, Señor, pues acompáñanos en este proceso de transformación en el que tengamos que pues morir a nuestros anhelos, incluso a nuestros planes, porque muchas veces pensamos que nuestros planes en la vida son perfectos o que tienen que suceder como yo quiero que sucedan, y no nos damos cuenta que tú tienes algo mucho mejor que ofrecernos y que el plan perfecto pues es el tuyo, Señor, es el plan de nuestra salvación. Entonces pues acompáñanos en este morir a nosotros mismos, a esos deseos, a esos pues malos pensamientos, a nuestra ira, a nuestros enojos, a nuestros rencores que podamos tener, a nuestras tristezas que llevamos cargando. Ayúdanos pues a ser como ese grano de trigo, pues para morir y dar fruto y acompañarte. Y pues danos la fortaleza, Señor, para pasar pues a través de esta dura transformación en la que te acompañemos en tu muerte, en tu pasión, pero también en tu resurrección para compartir la gloria a tu lado. Ahora, pues, hermanos, ya que hemos hecho una oración en comunidad, pues vamos a pasar a esa oración personal. Entonces, pues, ahorita en la meditación, ustedes ya se identificaron con algún personaje o con alguna acción. Si ustedes se identificaron con Andrés o con Felipe, o tal vez se identificaron con Jesús, que está pasando un momento difícil, Jesús va a pasar por la muerte. Entonces, pues, tal vez se identificaron con alguno de ellos. O con alguna acción, ¿no? El seguir, pues el seguir, el morir, no sé, con alguna acción cuál se haya identificado. Entonces, pues, a partir de aquí, de esa acción o de ese personaje con el que ustedes, pues, hayan sentido esa conexión, pues, hagan su oración, ¿sí? Vamos a hablarle a Jesús en este momento, eso que queramos expresarle. Si yo me siento como Andrés, que quiero llevar de la mano a mis hermanos, pues hagamos esta oración. O si yo me siento como Jesús, que sé que voy a pasar por momentos complicados, que ahorita estoy en un momento difícil, que estoy siendo ese grano que está dando fruto, pues también hablemos con el Señor, ¿sí?
Entonces, pues los voy a dejar unos momentitos para que hagan su oración personal.
Pues qué sabroso diálogo, qué sabrosa plática con nuestro Señor. Cuántas cosas le hemos dicho y cuántas nos ha dicho Él esta noche. Pero no hemos terminado. Vamos al cuarto paso. Vamos al cuarto paso, que es la contemplación acción, o como está escrito ahí, contemplatio actio, ¿verdad? Y en este paso nos acompaña Blanca Casillas. Te escuchamos, Blanca. Buenas noches, gracias por acompañarnos a todos en esta meditación. Y para este cuarto paso, yo les invito a vivirlo en 3 momentos. Después de la oración que hemos hecho, yo los invito a seguir contemplando este misterio de amor. El Dios con nosotros, el que ha habitado, el que caminó entre los hombres, se hará semejante a nosotros incluso en la muerte. Incluso Él será triturado en el molino de la cruz. Él será para nosotros siempre el ejemplo, el primogénito. Y será triturado en ese molino de la cruz para que nosotros podamos recibir los frutos plenos de una vida fecunda, de una vida a la que nos llama a vivir. Ansel Grum, en su libro Jesús, Puerta hacia la Vida, meditando este capítulo del Evangelio de San Juan, nos dice: si en lo más horrible que podemos imaginar, en la más cruel y violenta muerte en la cruz, resplandece el brillo divino, la esencia divina, el amor divino, entonces no hay modo de que se extinga esa luz y todo puede ser transformado en nosotros, pues todo está en las manos de Dios. Si Jesús pide al Padre que se glorifique su nombre, lo hace para que en esta situación humana tan apremiante no venzan el miedo humano ni la cobardía, sino la fuerza divina y el amor. Contemplemos el amor que Cristo nos quiere dejar al morir por nosotros en esa cruz. Contemplemos el misterio de aquel que será como ese grano de trigo que será triturado para que dé fruto por nosotros. Y ese será el grano de trigo por excelencia, aquel que extenderá sus brazos y con su muerte en la cruz nos mostrará la gloria de Dios. Contemplemos, insisto, ese milagro, ese misterio de amor. De manera que entonces Jesús nos invita a morir también para poder transformarnos. Y una vez que hemos contemplado ese misterio de amor, en un segundo momento, con esa mirada, con esa misma espíritu de contemplación, ahora los invito a que volteemos a ver nuestra vida. Contemplo mis valores, mis pensamientos, mis metas, y me dejo contemplar. Jesús nos invita entonces a ser ese grano de trigo que se transforme. Contemplo mi vida a la luz de esa palabra que hemos meditado. Cuando meditaba este pasaje, vino a mi mente esos germinadores que hemos visto hacer en el kinder o en la primaria. Esos frascos de vidrio donde ponemos algodón húmedo, algunos frijoles para ver cómo nace una plantita. Cuando vemos esto, vemos cómo ese frijol se va transformando. De ese interior del frijol empiezan a brotar raíces. Se desprende de esa cubierta, de esa cáscara, y vemos cómo una plantita extiende sus tallos, sus hojas, sus raíces. Se ha transformado. Ese frijol negro o café es ahora un fruto blanco. Nosotros también estamos llamados a esa transformación.
Si yo soy ese grano de trigo, ¿a qué tengo que morir para poderme transformar? Podemos reflexionar también qué cubierta, qué cáscara, qué máscaras tengo que romper para que mi verdadera esencia salga a la luz, para que ese frijol sea ese fruto blanco ahora que no solo se queda ahí, sino que empieza a crecer. ¿A qué tengo entonces que morir? Pero también, ¿a qué tengo que esforzarme para crecer y poder dar ese fruto? Porque ese grano de trigo tiene que morir para dar fruto, pero también tiene que crecer, también tiene que madurar, también tiene que acrecentar. Puedo ver en mi vida entonces en qué me tengo que transformar, qué aspectos tengo que modificar. Contemplo mi vida para ver a qué estoy llamado. Contemplo mi vida para ver qué tengo que dejar atrás, a qué tengo que renunciar. ¿Cuál es esa cáscara que tengo que dejar atrás? ¿Y en qué tengo que esforzarme para seguir creciendo, para poder ser capaz de dar esos frutos? ¿En mi vida hay algo que cambiar, que mejorar para responder a tanto amor que Jesús nos demuestra con su vida, con su ejemplo? Contemplo mi vida desde ese amor. Desde el amor es donde me dejo contemplar. Y ahora, en un tercer momento, contemplo mi vida, pero ahora en una clave de comprensión, de conversión y de compromiso. Estoy invitado a transformarme. Pero entonces también, ¿cuáles frutos estoy llamado a dar? ¿Cuáles son esos frutos de servicio que Jesús espera de mí para mis hermanos? Jesús también me invita a ir a donde esté Él. ¿Dónde está Jesús en mis hermanos? Que quiere que yo lo siga, que quiere que yo vaya a buscarlo en ellos. ¿Qué servicio a Jesús puedo hacer en mis hermanos? ¿A qué conversión, acción o compromiso me está invitando esta palabra? Y para este llamado a seguir creciendo, a seguir transformándonos, yo los invito a que confiemos en su palabra. Él no nos deja solos y nos dice, el que me sirve será honrado por mi Padre. Ahí es donde Él nos está invitando entonces a buscar una vida diferente, una vida con otros valores, con otras metas. Ahora, en unos minutos, yo los invito a que cada uno de nosotros contemple nuestra vida, los dones que recibimos y meditemos en el compromiso que Jesús nos pide en su palabra esta noche.
Bien, pues hemos llegado así al final de nuestra lección divina del día de hoy, miércoles 17 de febrero. Y bueno, antes de despedirnos, nada más queremos a manera de resumen, pues recordarles que la lección divina es una actividad que no solamente ya llevamos a cabo en el instituto porque se nos ocurrió, sino que nuestros papas y nuestros obispos nos insisten en que aprendamos este método y lo apliquemos en nuestra vida cotidiana. Recordar que es un itinerario antiguo con posibilidades nuevas. Viene de hace muchos años en la iglesia, pero sigue siendo actual. Y ahí están los 4 pasos. Katy, ¿cuál es el primer paso? Pues el primer paso, el Alexio, lo que nos responde la pregunta es ¿qué nos dice el texto en este primer paso? Esa es lo que respondemos. En el segundo paso, la meditación, respondemos a la pregunta ¿qué me dice a mí el texto que acabo de leer? El tercer paso es la oración y aquí respondo yo ¿qué le digo al Señor o qué me hace decir el Señor con lo que acabamos de meditar? Y el cuarto paso finalmente pues es la contemplación o contemplación, que es la forma como yo, después de haber descubierto la riqueza del texto, de haber escuchado el mensaje de Dios, de haberle contestado yo al Señor en mis términos, en mis palabras, lo aterrizo, cómo lo integro a mi vida cotidiana y lo hago parte de mi vida. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y yo quiero invitar a nuestros dirigentes, a nuestros guías, que nos den las buenas noches. Víctor. Buenas noches a todos, que tengan pues muy buen día y que este domingo, ya habiendo meditando este evangelio, pues sea de mucho fruto, especialmente para encontrarnos con Cristo en esta Pascua que estamos a punto de celebrar. Bien, gracias, Nitza. Queridos hermanos, muchas gracias por habernos escuchado. Sigamos en esta cuaresma. Todavía nos quedan 2 semanas de preparación, 2 semanas de tratar de ir por ese camino para llegar a la Pascua y sobre todo tener en cuenta que una cuaresma no es una cuaresma más, es mi cuaresma. ¿Qué le quiero ofrecer yo al Señor? ¿Qué es lo que estoy dispuesto o dispuesta a cambiar? Y sobre todo llegar con Él a la cruz, pero con esa esperanza de poder llegar a esa Pascua, a esa salvación. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Nitza. Eunice Guerrero. Buenas noches, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este momento de lectio, de oración, de reflexión, y pues nada más pues invitarnos pues a todos, ¿verdad? Incluyéndome, pues hay que seguir orando y pues que en esta cuaresma pues logremos esa conversión, ser como este grano de trigo, morir a nosotros mismos pues para resucitar con Cristo. Gracias, Eunice. Finalmente, Blanca Casillas. Buenas noches, muchas gracias a todos por acompañarnos. Su presencia es lo que nos anima y pues a seguir pensando en estas preguntas que nos hacemos al final del lectio, qué tenemos que dejar, como decía Nitza, esta cuaresma, y en qué me pide el Señor que me transforme, qué quiere de mí, de ese grano de trigo, cuáles frutos quiere que yo pueda ofrecer. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Finalmente, Katy, di buenas noches y hasta mañana. Pues sí, bueno, pues no nos queda más que pues despedirnos. Fue muy grato compartir con ustedes este bello ejercicio tan profundo. Los esperamos seguir compartiendo otras lecciones divinas más adelante, estén al pendiente. Y espero que esto nos ayude a irnos a adentrarnos y prepararnos para vivir de una manera más profunda lo que nos queda de la cuaresma y ese triduo pascual y que resucitemos en Cristo. Jorgito. Muchas gracias, buenas noches. Jorge Cervantes se despide también de ustedes. Gracias, buenas noches.
Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.